Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 4. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast donde hablaremos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estoy aquí nuevamente con Cecil. Hola Cassandra, hola a todos. ¿Qué veremos en el episodio de hoy? ¿Qué es un mapa? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se hacen estos mapas? Esa pregunta es muy importante y de hecho es recurrente. A veces recibimos mensajes del tipo, ok, voy a aprender a hacer mapas, pero ¿para qué sirven? ¿O qué se puede resolver? Y esa pregunta es esencial en toda la metodología, porque al final se trata no de hacer mapas por hacerlos, sino que hay problemas que uno puede resolver y los mapas son una herramienta que van a permitir entregar una solución o entregar datos que van a servir para un objetivo específico. En ese sentido, partamos con lo principal. ¿Qué es un mapa? Un mapa, para que lo entendamos todos, es una representación de un lugar que yo estoy observando. Y esa representación está definida de cierta manera por el observador, ¿ya? Vamos a ir viendo elementos que nos permitan entender este concepto. Primero, imagínense los antiguos pueblos que necesitaban expandirse, necesitaban conocer dónde estaban los recursos, los primeros hombres, saber dónde estaban los lugares de peligro, dónde estaban los lugares que había agua, animales, los caminos, etc. Y ellos, sin un lenguaje, como lo conocemos hoy en día, en su mente tenían un mapa, tenían una forma de entender lo que observaban. Y las primeras manifestaciones de estos mapas fueron plasmados ya sea en roca, a través de dibujos o a través del tallado de las rocas, donde se identificaban elementos naturales, elementos de comida, de peligro, que ellos pudieran ir viendo a medida que se movían por los diferentes territorios. Lo mismo pasaba ya mirando de cara un poquito más hacia nuestros tiempos, que aquellos hombres conquistadores de diferentes continentes o pueblos necesitaban ubicarse, necesitaban saber dónde habían determinados elementos y comenzaron a construirse los primeros mapas, digamos, de representación de la tierra, identificando las costas, identificando los ríos, dónde estaban las montañas que se iban abriendo paso. Una consulta de la anterior. Eso quiere decir que si había un cazador-recolector que tallaba en piedra, por ejemplo, un río, dibujaba un cerro, unas vaquitas por ahí y unas flechas apuntando por aquí hay este tipo de animales, ¿eso sería un mapa? Podría tratarse como un mapa efectivamente porque él está dando cuenta de lo que observa, de qué encuentra en un lugar que él habita. Por lo tanto, lo que está haciendo, uno, es representar, pero dos, un valor que tienen los mapas y para qué sirven es para dar a conocer, para poder informar al otro, ya sea alguien de su clan, a alguien profesional, hoy en día a alguien de la empresa o un compañero de trabajo, informar dónde se encuentra ese elemento que él está dibujando, está trazando. Por lo tanto, vemos dos elementos acá. Uno es la representación y dos es la visualización y la comunicación de esos elementos hacia el otro. Y eso es el valor que tienen los mapas. Un mapa, si yo no lo dibujo, no lo trazo, no lo represento, solo queda como un mapa mental que al otro no le va a servir porque no puede entrar a mi cerebro a leer lo que yo estoy observando. Pero, por ejemplo, alguien podría decir que un mapa tallado en una piedra por un cazador-recolector, ese mapa no tiene coordenadas geográficas, no tiene latitud, longitud. ¿Alguien podría decir que no es un mapa porque no tiene ese elemento? Bueno, lo que tú mencionas, Cecil, respecto de los sistemas de coordenadas, ¿cierto? Eso es parte de la evolución del mapa.
Los primeros hombres recolectores y cazadores que trazaban sus territorios en piedra o en dibujos, no tenían la concepción matemática de la representación terrestre. Okay. Lo que tenemos hoy en día con los sistemas de coordenadas. Por lo tanto, es como toda la historia humana, ¿cierto? Partimos dibujando o valiéndonos de los elementos naturales básicos como las piedras, ¿cierto? Los animales, y hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial. Por lo tanto, el mapa también ha evolucionado. La forma en que se construye un mapa ha evolucionado. Y por eso hoy en día estamos hablando de mapas con drones. Ok, entonces es un elemento que ha evolucionado a través del tiempo y sirve para representar algo, para poder comunicar algo a los demás. Exacto. Así que, por un lado tenemos la representación, la comunicación y lo que tú mencionabas anteriormente con el uso de la tecnología. Es decir, con los elementos que vamos teniendo a mano para construir estos mapas. Hablábamos de las rocas para tallar, de las pinturas que se construían con elementos de molidos de roca, o después hablamos de las plumas, de los pergaminos, de los dispositivos mecánicos que nos ayudaron a construir las distintas cartografías de los territorios. Y hasta el día de hoy vemos, por ejemplo, cómo los cambios tecnológicos nos han ido ayudando. ¿Quién se imaginaría que Google Earth nos ayudaría a comprender, a poder visualizar la Tierra como lo estamos viendo en un computador? ¿Se imaginan si Cristóbal Colón hubiera podido tener Google Earth para mirar desde dónde iban a originar su viaje hasta dónde iba a llegar? Bueno, todas estas herramientas que hoy en día nosotros las tenemos tan más a la mano, las tenemos que aprovechar para obtener resultados y obtener mapas que den cuenta y que permitan tomar decisiones para hacer un mejor trabajo. Quizás Cristóbal Colón y Google Earth habría sido una combinación interesante. Ya me lo imagino. Bien, entonces hemos hablado que los mapas, primero, son una representación de los lugares que se observan. ¿Ah? Sí. Son una representación de un problema, son representación de alguna situación territorial que estamos observando. Y esa situación puede ser, por ejemplo, identificar dónde, que es la pregunta básica de resolver desde el punto de vista geográfico, es dónde ocurre un determinado fenómeno, ¿ya? Es decir, nosotros hoy en día, como decía Cecil, los mapas tienen coordenadas, tienen un sistema de coordenadas donde podemos decir que en esta latitud o en esta longitud se produce este determinado fenómeno. Y con esas condiciones podemos definir bien, tengo la respuesta al dónde. Ahora, ¿cómo represento esa situación en mi mapa? ¿Cierto? Y para ello, los mapas se valen, por así decirlo, de simbologías. Es decir, que todo mapa primero tiene un sistema de coordenadas que le permite ubicarse en nuestro planeta Tierra. Luego, ese fenómeno que se está observando y que se quiere plasmar, se quiere colocar en un mapa, tiene que estar asociado a una simbología que dé cuenta de los elementos que observo. Por ejemplo, si estamos observando un río, ¿ya? Yo lo podría dibujar a través, por ejemplo, de un símbolo como una línea. Si quisiera observar y trazar, por ejemplo, los límites de un campo de fútbol, yo podría trazar a través de un polígono, es decir, mi símbolo sería un polígono que dibuje el área de ese elemento. Ok, y como estamos hablando de un mapa moderno que tiene coordenadas geográficas, yo podría saber dónde está ubicada esa simbología, ese río o ese campo de fútbol. Exactamente, con la ubicación geográfica a través del sistema de coordenadas, uno podría determinar por un lado la posición de ese elemento, pero también podríamos calcular el área, podríamos calcular la longitud de ese río, por ejemplo. Ya, o sea, estamos hablando de mediciones. Podríamos no solo ubicar geográficamente, sino que además hacer mediciones.
Exactamente, y ese es otro de los elementos importantes de para qué sirven los mapas. Primero hablábamos de la representación, Sí. de la comunicación, ahora de las mediciones que se pueden obtener, ¿cierto?, a través de los distintos trazados de la representación. Hemos hablado de acá de la línea, por ejemplo, para identificar un río, pero podríamos estar trazando el tendido eléctrico, torres de alta tensión, podríamos estar trazando la ubicación de escuelas, de hospitales, de carreteras, de árboles, etc. Es decir, que todo elemento que está sobre la superficie terrestre puede ser representado a través de puntos, de líneas o de polígonos y que a su vez tienen una condición que está asociada a un sistema de coordenadas, es decir, yo puedo ubicar geográficamente dónde está ese elemento. Okay. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿y qué tienen que ver los drones con los mapas? Porque estamos hablando de mapas con drones. Bien, de lo que hemos estado hablando, por ejemplo, desde los primeros humanos hasta aquellos que usaron elementos tecnológicos mecánicos, hasta hoy en día que se están usando drones, todos han necesitado de una herramienta, de un utensilio, de algo que les permita, por un lado, capturar lo que están observando, cómo trazar, ¿ya? Unos usaron la piedra, otros usaron otros elementos, brújulas, dispositivos mecánicos, plumas, etc. Y hoy día, a la mano, tenemos los drones, que es una herramienta tecnológica que ha venido a ayudar a poder capturar información. Ok, antes de los drones, los mapas se hacían, por ejemplo, con imágenes satelitales, con aviones, helicópteros. Y se siguen haciendo, no es que hayan quedado desfasados, sino que el dron viene a complementar, ¿cierto?, el trabajo de levantamiento de datos ya a una resolución, a un detalle, con un mayor detalle. Por lo tanto, no son tecnologías que quedan obsoletas, sino que se complementan, ¿ya? Por lo tanto, el dron es una herramienta que me permite capturar imágenes del terreno, de un lugar que quiero analizar, para luego obtener imágenes, y esas imágenes se procesan, se hace todo un trabajo para posteriormente convertir la data que contiene las imágenes, poder traducirlas a un mapa. Ya, una consulta. Por ejemplo, dijiste resolución. En ese caso, con drones se podrían obtener mapas de alta resolución, comparados con aviones o con imágenes satelitales, ¿cierto? Sí, se podrían obtener imágenes con una mejor resolución. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que significa resolución. No te me adelantes, Cecil. Ok, sigamos entonces mejor. Pero para adelantar un poco acá a los oyentes, la resolución es una característica o una propiedad que tienen las imágenes y va a estar definida por las características del sensor y la altura de vuelo. Por lo tanto, a menor altura voy a obtener mejores resultados o más definición, más detalle o más resolución en mis imágenes, ¿ya? Entonces, los drones nos sirven para poder capturar imágenes y esas imágenes luego se procesan y luego del procesamiento viene la elaboración o el trazado de los distintos elementos que se observan en las imágenes o en el mosaico aéreo que se resulta para poder identificar cada uno de los elementos. Ríos, esteros, quebradas, zonas donde hay erosión, zonas donde vamos a reforestar, zonas de cultivo, los caminos, todos los elementos que uno pueda observar en la imagen pueden ser trazados a través de puntos, líneas y polígonos y posteriormente construir un mapa. Un mapa que dijimos que ayuda a representar, a comunicar, que tiene una simbología, que tiene ciertas características. Tiene un sistema también de coordenadas que nos permite ubicar los distintos elementos sobre la superficie terrestre. Nos permite medir las dimensiones, las áreas, las longitudes de los distintos objetos que se observan. Pero además, los mapas tienen otros elementos que ayudan a la lectura de estos mapas. Uno son las simbologías, dos es la escala, es decir, a qué nivel de detalle represento mi información respecto al terreno, ¿ya? También vamos a ver qué es la escala más adelante.
Por lo tanto, tenemos simbología, escala, gráfica y numérica. Tenemos también orientación, es decir, al norte, donde mi mapa se ubica al norte, cuál es la orientación que tiene. Y eso facilita la lectura, facilita poder identificar dónde están nuestros elementos, poder ubicarnos y poder saber con claridad hacia dónde nos tenemos que dirigir en búsqueda de los elementos que estamos tratando de resolver, por ejemplo, o de la problemática que estamos más bien tratando de resolver. Ok, ya sabemos lo que es un mapa. Entonces, ahora vamos a una gran pregunta que es recurrente. ¿Para qué sirven los mapas? Técnicamente ya sabemos que sirven para levantar datos, para poder hacer mediciones y para poder comunicar y representar elementos. Claro, los mapas nos ayudan a representar, a medir, a darle ciertas características a los elementos que estamos observando. Sin embargo, llevémoslos a un ejemplo. Algunas de las preguntas que nos llegan es, por ejemplo, en el área de la agricultura. ¿Para qué sirven los mapas y cómo nos podrían ayudar en esta área? Una manera que nosotros vemos es poder identificar, los límites de los predios, los límites de los cuarteles, es decir, dónde, en qué superficie se localizan, por ejemplo, los árboles de paltos o los frutales o los distintos cultivos que se puedan dar en la zona que estoy haciendo el vuelo. Es decir, primero, limitar dónde y cuáles son los límites que encierran mis cultivos, en este caso llamémoslos de paltos. Aguacate. Aguacate en algunos países también, sí. Por otro lado, tenemos localizado, por ejemplo, el límite. Ya tenemos nuestro polígono que encierra esa área. Pero también podría saber dónde se ubica geográficamente cada uno de los puntos que se identifican como árboles. Uno podría dibujar a mano, quizás, si tiene algún otro tipo de solución, poder dibujar o georreferenciar. Es decir, darle una ubicación geográfica a cada uno de los paltos que existen dentro de esa área. Poder contabilizar la cantidad de árboles, poder contabilizar o medir la superficie que rodea, ¿cierto? O que incluyen esta zona de paltos. Y ahí podríamos definir bien cuáles son los árboles que tienen una copa más grande o más pequeña y ahí tomar decisiones con las personas que trabajan en el campo. Serviría para hacer una planificación o una mejor gestión. Exacto, podríamos planificar, usar los mapas para hacer planificación de actividades, para poder gestionar de mejor manera el campo. Por ejemplo, si le estamos dando labores diarias a nuestros trabajadores, podríamos tener un mapa que les ayude a indicar, por ejemplo, este cuartel lo va a trabajar persona 1, 2, 3, 4. En la persona 5, 6, 7 se van a ir al cuartel 2 y así voy distribuyendo a mi personal en las diferentes zonas. Y ya voy a saber dónde están trabajando, qué están haciendo y tomar mejores decisiones en cuanto a la gestión del trabajo. Bien. En el caso, por ejemplo, del área de riesgos naturales, poder definir, mapear ya o dibujar en un mapa, poder identificar cuáles son estas zonas que son más propensas de riesgos naturales e identificar si hay población viviendo ahí en esos lugares, cuánta es la cantidad de población, saber cuáles son las zonas donde se tienen que hacer alguna intervención para evitar problemas futuros con los riesgos que pudieran ocasionarse. Sí, eso sería para prevención de riesgos. Claro, es para prevención de riesgos. También hay casos en la línea forestal para poder identificar superficies de los cultivos forestales, poder determinar las labores que se realizan en esos tipos de cultivos. Sí, en forestales sobre todo calcular volúmenes. Por ejemplo, el cálculo de volúmenes, el cálculo de índices de vegetación también ayudan. Ahí no estamos yendo ya en el propiamente análisis de lo que significa la data que se levanta, pero esa data también necesita ser comunicada, transmitida a otro. Y una forma son los mapas, ¿ya? Los mapas pueden ser mapas impresos, donde yo los trazo, lo dibujo, o pueden ser mapas digitales, mapas que puedan ser construidos
en una plataforma digital, llámese Google Earth o alguna aplicación de desarrollo propio. Ok, entonces estamos viendo que los mapas se podrían aplicar en diferentes áreas profesionales y en diferentes industrias para resolver diferentes problemas. Claro, los mapas en estricto rigor lo que ayudan es a representar un determinado territorio, los elementos que en él se encuentran para dar respuesta, permite la toma de decisión, ¿ya? Cuando los mapas están bien construidos, por supuesto. ¿Ya? Por eso es importante que siempre estén fijándose, si trabajan en esta línea, es que cumplan con los estándares, digamos, ¿cierto? Las coordenadas, la simbología, que al otro le sea fácil de leer, de interpretar un territorio del cual a lo mejor no está observando, nunca lo ha visto, no lo conoce, ¿ya? Por eso es importante que el mapa dé cuenta de ese lugar que yo estoy observando y que al otro le permita tomar una buena decisión. Ok. Lo último solamente que, dado que un mapa va a servir para responder a una pregunta o va a servir para solucionar un problema, el mapa no es lo primero. Uno debería ver cuál es el problema para ver qué tipo de mapa puede ayudar a generar los datos para la toma de decisiones. Claro, el mapa es lo último. Por lo tanto, la pregunta inicial tiene que ver qué es lo que yo quiero resolver con el mapa o qué objetivo quiero cumplir. Y en base a eso, uno define el trabajo posterior, desde el levantamiento de datos con drones, posteriormente el análisis y la construcción del mapa. Por lo tanto, hay una etapa previa que tiene que ver con analizar, con saber para qué, cómo lo voy a usar y qué necesito resolver. Ahí ya estaríamos hablando de una metodología. Exacto, tiene que haber una metodología detrás. Por lo tanto, los mapas tienen que tener un sentido. Ya no puedo dibujar algo por dibujarlo. Esa frase está buena. Mapas con sentido. Exacto, mapas con sentido. Bien, vamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Cualquier pregunta que tengas sobre mapas con drones, escríbenos en dronity.com/contactar y con gusto responderemos aquí. En el próximo episodio nos haremos la gran pregunta: ¿cuáles son las etapas para hacer mapas con drones? ¡Nos vemos!